Vamos a hablar de un tema que ha marcado la política internacional en los últimos años, la separación de Ucrania y de Rusia y el conflicto que surgió entre ambos países. Sí, mucha gente piensa que todo empezó hace poco con la guerra, pero en realidad la historia entre estos dos países viene desde hace siglos. Exacto, Rusia y Ucrania tienen una historia muy conectada, pero con el tiempo se fueron separando política, cultural y económicamente. Así es, en este podcast vamos a explicar cómo empezó esa relación, qué pasó cuando se separaron y por qué terminó convirtiéndose en un conflicto tan grande. Para entender todo esto tenemos que ir muy atrás en la historia. Hace más de 1000 años existía un llamado de Rus de Kiev, que está ubicado más o menos en el territorio donde hoy están Ucrania, Rusia y Bielorrusia. Y lo interesante es que tanto Rusia como Ucrania consideran que ese estado es parte de su origen histórico. El problema es que ese estado desapareció después de invasiones y guerras, y con el tiempo los territorios se fueron separando y desarrollando de manera diferente. Mientras Moscú se convirtió en el centro del poder ruso, gran parte de Ucrania estuvo bajo influencia de otros países, como Polonia y Lituania. Eso hizo que Ucrania desarrollara una identidad un poco distinta, aunque siempre con mucha relación con Rusia. Saltando varios siglos adelante, llegamos al siglo XX. Después de revoluciones y conflictos, Ucrania terminó formando parte de la Unión Soviética. Durante ese tiempo, Ucrania era una de las repúblicas más importantes, tenía mucha industria, agricultura y recursos. Pero también hubo momentos muy duros. En los años 30 ocurrió una gran hambruna que causó millones de muertes. Aún así, durante décadas Ucrania y Rusia funcionaron prácticamente como parte del mismo país dentro del sistema soviético. Ahora, la independencia de Ucrania. Todo cambió en 1991 cuando la Unión Soviética se derrumbó. En ese momento Ucrania decidió convertirse en un país independiente y realizó un referéndum donde más del 90% de la población votó a favor. Desde ahí Ucrania y Rusia ya eran países separados, aunque seguían teniendo muchas relaciones económicas y culturales. Con el paso de los años, Ucrania empezó a tener una división política interna. Había gente que quería que el país se acercara más a Europa, especialmente a la Unión Europea, y a otros que preferían mantener una relación más cercana con Rusia. En 2013 comenzaron protestas muy grandes porque el gobierno decidió no firmar un acuerdo con la Unión Europea. Estas protestas terminaron con el presidente, dejando el poder en 2014, lo que generó mucha tensión con Rusia. Ese mismo año pasó algo muy importante. Rusia tomó el control de la península de Crimea. Después hicieron un referéndum para anexarla a Rusia, pero muchos países del mundo no reconocieron ese proceso. Desde entonces, un conflicto armado en el estado de Ucrania. Años después, en 2022, Rusia lanzó una invasión a gran escala dirigida por el presidente Vladimir Putin. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, comenzó a pedir apoyo internacional. Muchos países occidentales apoyaron a Ucrania con ayuda económica y militar. Aquí también entra la OTAN, una alianza militar que Rusia considera una amenaza si se acerca demasiado a sus fronteras. Por eso este conflicto no solo es entre dos países, también tiene un impacto internacional muy grande. Aunque es un tema muy complicado, no queda más que una posible solución, que sería que Rusia y Ucrania acepten un alto al fuego y comiencen negociaciones de paz con mediación internacional, por ejemplo de la Organización de las Naciones Unidas. Durante estas negociaciones se podrían establecer acuerdos sobre los territorios en disputa y crear garantías de seguridad para ambos países, incluyendo el papel de la OTAN en la región. El objetivo principal sería detener la guerra, proteger a la población y buscar un acuerdo diplomático que permita estabilidad y paz a largo plazo. En resumen, la separación entre Ucrania y Rusia no ocurrió de un día para otro. Es el resultado de siglos de historia compartida, diferencias de culturas y decisiones políticas. Hoy en día el conflicto sigue siendo uno de los temas más importantes en la política mundial, y entender su historia ayuda a comprender mejor por qué la situación es tan complicada.